Hola, soy Cristina Plazas y a partir de hoy vamos a estar todas las semanas en Las Voces de Cristina. Vamos a estar hablando sobre la salud, ese tema que tanto nos preocupa a los colombianos porque definitivamente el sistema de salud está en jaque. Vemos que muchas personas no pueden acceder a los medicamentos, no pueden acceder a los tratamientos y esto está poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Hoy vamos a estar conversando con Juan David Riveros, es el vocero y además abogado del Grupo Keralty sobre las intervenciones que está realizando el gobierno Petro a las EPS. Cristina, muchas gracias. Un honor estar en este primer podcast de Las Voces de Cristina. Te deseo muchos éxitos y muchas gracias por la invitación. Juan David, muchos nos preguntamos qué está pasando con el sistema de salud. En este momento vemos que hay mucha gente preocupada, nadie tiene claro qué es lo que está pasando, si de verdad el sistema estaba mejor antes y hoy está peor. Oímos voces del gobierno, oímos voces del Congreso, de ciudadanos que están teniendo muchos problemas en este momento. Queremos saber qué es lo que está pasando. Yo creo que el sistema de salud necesariamente tiene que ser evaluado a partir de la satisfacción o la insatisfacción de los pacientes, de los usuarios. El sistema de salud se vuelve importante para una persona cuando se enferma. Mientras no está enfermo, pues no es un lugar al cual una persona acuda. Y los números de tanto, yo creo que entidades de control en el Estado como de particulares que se han puesto a revisar qué es lo que ha pasado, digamos, en estos 3 últimos años, qué es lo que lleva la actual administración del presidente Petro, pues dan mucha información acerca de la insatisfacción de la gente. Tratamientos demorados, dispensación de medicamentos que en muchos casos no es que esté demorada, es que finalmente no llega, los manejos de enfermedades crónicas que se han desestabilizado justamente porque no hay oportunidad en la prestación del servicio de salud, pues dan muestra de que las políticas que ha implementado este gobierno no están dando un buen resultado. Y los avances que se había logrado hacer en el sistema en términos de cobertura, en términos de oportunidad, en términos de calidad, pues creo que es evidente que han tenido estos 3 años un retroceso. Yo no me animaría a decir si de 10 o 15 años, pero van a ser muchos años de atraso. El problema de la insatisfacción o de la falta de oportunidad en el sistema de salud es que lo que está de por medio es la vida de una persona, ¿sí? Y alrededor de eso, la dificultad que tienen las familias para poder apoyar a su familiar que se encuentra enfermo. Y eso va a generar también unos incrementos en el gasto, como dicen los economistas, de bolsillo de la gente dirigido a temas de salud que no los tenían que asumir antes de esta situación que está pasando. En síntesis, Cristina, yo creo que es evidente que hay un retroceso y que se está generando una crisis que cada día, es más, es como una bomba de estas de fiestas, que hay un momento en donde se infla tanto que se revienta. Y ojalá no llegáramos a esa situación. Juan David, hablemos un poco de historia porque mucha gente no sabe en qué momento empezó el problema. Este gobierno ha satanizado la Ley 100. ¿Usted qué opina de esta ley? ¿Es buena, mala? ¿Cómo la ve usted como ciudadano y como paciente? La memoria es muy frágil y hoy en día yo creo que hay un número demasiado alto de la población que no tiene ni siquiera el recuerdo que por lo menos yo tengo de cuando era todavía niño de cómo funcionaba la salud en Colombia. En esa época había multiplicidad de regímenes especiales y casi que todas las empresas del Estado tenían beneficios para sus trabajadores justamente para proveer un buen servicio de salud. Eso cambia con la Constitución del 91. En la Constitución del 91 se hace un rediseño del Estado, del modelo constitucional, y de ahí es que surge la Ley 100, en donde hay una mezcla, un sistema mixto. En el caso particular de lo que tiene que ver con las EPS, yo creo que, para ir un poco en la línea de tu pregunta, es que las EPS no se las inventaron
las personas que hoy en día están al frente de EPS y que tuvieron que crear EPS. Ese fue el diseño constitucional que hizo el Congreso y definió que si bien podían existir programas privados de aseguramiento en salud, era requisito que todos los ciudadanos estuviéramos afiliados a una entidad promotora de salud, que es lo que significa EPS. Si no se estaba afiliado a una EPS, no se podía tener un seguro, como tiene uno seguro para el carro, como tiene seguro para la casa, etcétera, etcétera. Eso tenía una finalidad, y era, al final del día, en esa mezcla y fuentes de financiación del sistema, que existiera, o mejor que existiera, no, que se llenara de contenido el principio de solidaridad de rango constitucional y que tiene que ver con muchas de las actividades de los ciudadanos dentro del país. Una de ellas la salud. Ahí hay una pregunta. ¿Qué es el sistema de aseguramiento y cómo sería un país sin sistema de aseguramiento? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Digamos, el concepto del aseguramiento lo que hace es que busca que haya alguien que te cubra un siniestro, una calamidad que tengas, en este caso una enfermedad. Que tú puedas ir a un hospital, a un centro médico, y allí la situación que tú estás padeciendo, alguien te la puede atender. Y está cubierto por el sistema como tal. Entonces, una persona, en el caso, digamos, de quienes estamos en el régimen contributivo porque tenemos trabajo y cotizamos, ¿cierto? Nos descuentan una plata mensual, una partecita se va para la EPS a la que nosotros estemos afiliados y otra parte, quizás más grande, se va al sistema como tal para contribuir en ese principio de solidaridad que mencioné hace un rato. Si eso no existiera y tú te enfermas, pues igual tienes que ir al médico. La diferencia es que cuando vas al médico sin tener un sistema de aseguramiento, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que pagarlo tú. ¿Sí? ¿Y eso es lo que está proponiendo el gobierno o qué está proponiendo el gobierno exactamente? Yo no creo que el gobierno tenga en su cabeza eso. Yo lo que creo que es que el gobierno no está de acuerdo, como con muchas otras cosas que ve uno en las reflexiones de política pública del gobierno, es con la Constitución. Al gobierno la sensación que tengo yo es, le incomoda la Constitución y quisiera otra. Y voy a hacer un paréntesis chiquito, eso es legítimo. Lo que pasa es que existen unos canales institucionales para modificarlo y no se puede modificar a la brava, ¿cierto? Cierro ese pequeño paréntesis. Para decirte, yo creo que el gobierno a lo que le apunta es a un sistema absolutamente estatal de salud, en donde no haya participación del sector privado, que es evidente que también le genera incomodidades al gobierno actual, y espera que con eso pues, pueda tener el control de la salud. Yo diría que para promover la discusión, no sé cuáles sean las estadísticas que tienen, no sé cuáles sean las comparaciones que están haciendo, no sé si nos están comparando con países nórdicos que tienen unos sistemas de salud estatal diferentes, con una población mucho más pequeña, con unos territorios mucho más chiquitos y casi que sin marginalidad, y marginalidad en los niveles que tiene nuestro país. No sé cuál sea el cálculo que ellos tienen. Lo que sí es claro es que lo que están haciendo no está funcionando y yo creo que hay dos ejemplos claros. Uno, las manifestaciones del gobierno alrededor de la modificación del sistema de salud para el magisterio, para los profesores. Creo que es un reducto de esos regímenes especiales de los que yo hablaba hace un rato, que por lo que uno ve en la prensa, pues no ha funcionado en nada bien, ¿sí? Y era el piloto del sistema que el gobierno tenía en su cabeza para todo el país, para todos los ciudadanos. Y lo otro es lo que mencionamos al principio, Cristina, los datos y la insatisfacción de la gente es evidente, o sea, no hay una conversación en donde alguien no le cuente a uno, es que no me dieron, es que no me atendieron, es que no pude, y eso era algo que antes no pasaba, ¿sí? Entonces yo creo que a eso es a lo que el gobierno le apunta y es lo que está generando la crisis. Juan David, de ahí surge una pregunta muy importante y es que el director de la ADRES esta semana dijo que el sector privado es como Satanás
en el sistema de salud. Lo que dijo fue que el derecho de salud, cuando entra el sector privado, inmediatamente se vuelve un derecho solamente para los que tienen plata. ¿Usted qué opina de esta frase como tan polémica que dijo el director? Yo creo que cuando una persona está al frente de una institución que hace parte de un sistema como lo es la ADRES, en sus reflexiones frente a la comunidad no debería partir de premisas producto de una ideologización. Yo estoy de acuerdo con usted en que no en salud, para el gobierno actual la empresa privada es incómoda. No hay que hacer mucho esfuerzo para ver eventos, foros, ataques personales a líderes gremiales, empresariales. Y yo lo que censuraría de una afirmación como esa que ha dicho el director de la ADRES, que habla de lo antiético de la gestión, creo que es la expresión que él utiliza. Pues a mí lo que me parece antiético es que el gobierno, con la ligereza con la que ha tratado el tema y con un, digamos, inconsciente colectivo del gobierno de querer hacer algo porque piensan que es mejor sin datos, solo porque es como dirían las mamás, un pálpito de que eso puede ser mejor, pues lo que están es jugando, ellos sí, con la salud y el derecho a la salud de los ciudadanos. Y eso nos está sumiendo en una crisis de la cual salir va a ser muy difícil. Mire, yo creo que esto es muy importante ponerlo presente. El gobierno, de las primeras decisiones que tomó en materia de salud es que iban a hacer lo que ellos llaman el giro directo. Es una decisión, le digo, a nosotros en el grupo nos parece útil, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que han tenido a eso? Mayor nivel de endeudamiento frente a las IPS, que son las que prestan el servicio de salud. Muchas han tenido que cerrar. Segundo, lo que a uno le llama la atención, ¿sí?, es que el gobierno, en la idea de hacer un cambio, diría yo, a la brava, sin cumplir con los mecanismos institucionales, pues de facto ha hecho una serie de cambios que están sumiendo al sistema cada día más en una crisis, vuelvo y digo, de la cual salir va a ser muy difícil. A mí eso es lo que me parece falta de ética. Mire, el gobierno dice que tiene todas las soluciones y por eso entonces primero desarrolló el plan piloto para los maestros que, como usted lo dice, no ha funcionado según lo que dicen los propios maestros y sus familias. Y también a través de las intervenciones lo que dijeron fue que iban a solucionar todos los problemas de las EPS. Entremos en ese tema. ¿Qué ha pasado con esas intervenciones? ¿Les ha funcionado o no le ha funcionado al gobierno? Usted, como vocero y abogado de Keralty, ¿qué opina de esa intervención que le hicieron a la EPS Sanitas? Yo creo que un buen adjetivo para las intervenciones es que es catastrófico lo que está pasando. Hoy en día el gobierno, a través de las intervenciones, debe tener cerca de un poco más de 25 millones de ciudadanos, de colombianos afiliados al sistema, en sus manos, porque tiene intervenida la nueva EPS, tiene intervenidos Famisanar, Cosalud, Sanitas. Yo calculo que debe tener un poquito más de 25 millones de usuarios en sus manos. Y vuelvo a la evidencia, digamos, pragmática. ¿Qué está pasando con esos usuarios? Están en el caos, ¿sí? No hay oportunidad en los tratamientos, no hay oportunidad en la dispensación de medicamentos, las citas cada día están más demoradas. Y si eso ya está en manos del Estado, pues yo tendría que calificarlo de catastrófico, porque antes de las intervenciones no era esa la situación. Y quiero decir algo. Un sistema de salud como el colombiano, con los índices que estaba reportando, por ejemplo, con algo que se olvida rápido, porque además la memoria de nosotros, los seres humanos, borra rápido las cosas malas, las cifras que tuvo el país en el manejo del COVID, con los pocos recursos que se tenían,
fueron mucho mejores que cifras de países que tienen mayor ingreso, mayor capacidad de ingreso, claro, no de las personas, sino de los sistemas de salud. Eso da muestra de que aquí se hacen las cosas bien. Ahora, ¿qué es perfecto? No, Cristina. El sistema no es perfecto, es una obra humana. Tal vez hace un rato usted me decía que yo qué pienso de la ley 100 y como pienso de cualquier ley, que le hicieron hombres y que es perfectible, claro, y que se puede mejorar. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que sí creo que es inaceptable es sostener que el sistema de salud colombiano era malo y que lo que están haciendo es mejor. Creo que está demostrado que no. Yo donde creo que hay que centrar la atención, no en las grandes ciudades. Hace un rato hablé de la marginalidad. Aquí hay sitios, lugares de la geografía en donde no se presta el servicio de salud y otros. Pasa igual con la educación, pasa igual con la infraestructura vial, etcétera, etcétera. En donde podrían hacerse ahí sí programas pilotos para tratar de llevar un mejor sistema de salud que cumpla con los estándares de calidad del que se presta en las capitales y en las ciudades medianas del país. Para hablar un poco de la intervención de Sanitas, cuéntenos primero qué es Keralty y cómo terminaron ustedes con la EPS Sanitas. Bueno, Keralty es un grupo multinacional, cuyo origen es una inversión absolutamente española, totalmente española, que se dedica a participar en sistemas de salud en diferentes países. En América hoy en día tenemos operación en Estados Unidos, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Brasil hay una pequeña operación todavía. Tenía una operación muy importante en Venezuela hasta que la empresa prácticamente fue expropiada por el régimen del presidente Chávez, y tiene operación en algunos otros países en el mundo. En principios de los años 90, pues no era una empresa del grupo, no existía. Como lo mencioné hace un rato, fue la ley 100 la que puso una obligación de que todo aquel que tuviera un seguro de salud debía estar afiliado al sistema de salud colombiano, como dice la ley, sí, al sistema de seguridad social en salud. Entonces, en ese momento del año 93, 94, 95, cuando esto se estaba empezando a desarrollar, pues ya existía la empresa de medicina prepagada dentro de lo que hoy en día es Keralty, antes no se llamaba Keralty. La necesidad de crear la EPS básicamente era para poderle decir a los usuarios que se tenían de tiempo atrás en esa empresa de medicina prepagada que tenían que cumplir con el aseguramiento y que por eso se creaba una EPS del grupo, básicamente para que pudieran cumplir con ese requisito de ley. No nos lo inventamos nosotros, no hicimos nada dirigido a que surgiera la EPS, no, lo diseñaron así y cumplimos con una carga del Estado. ¿Qué empieza a ocurrir? Empiezan a aparecer otras EPS y pues con independencia del motivo por el cual surgió, en Colombia existe una cosa que es la libertad de escogencia de la empresa promotora de salud a la que una persona se afilia. Entonces, pues es un tema de mercado, de oferta y de demanda. Y cuando la gente que se enfermaba empezaba a oír que tenía una mejor atención en tal o cual EPS, comparaba con la que estaba ella, y como no había ninguna restricción, entonces, pues en la EPS Sanitas se empezaron a recibir usuarios, ¿sí?, pacientes que venían de otras EPS. No estoy diciendo porque de entrada fueran malas, sino porque entendían que aquí podían recibir un mejor servicio. Llamo la atención sobre esto. Hoy en día, en el año 2025, los usuarios de la prepagada de Colsanitas yo creo que no llegan a 700.000 personas. Al lado, la EPS tiene casi 6 millones de usuarios.
Eso quiere decir que la proporción sería como del 12%, ¿sí?, de personas afiliadas en la prepagada respecto de las de la EPS. Eso da cuenta de varias cosas, pero la primera es que, pues, ¿qué hacemos en el grupo? Tratar de que en las diferentes áreas de negocio que tenemos se hagan las cosas bien hechas y la gente reciba un buen y oportuno servicio de salud. Y esa es la idea que tenemos hacia adelante, seguir participando en el sistema de salud, por supuesto en Colombia y en los otros países en donde tenemos operación y ojalá en más, porque lo que pues da tristeza es que el esquema que tenemos en Colombia es el sistema que se ha exportado, por utilizar alguna expresión, a esos otros países que mencionaba y en donde la calificación, la evaluación es muy positiva y es muy triste que aquí, que es donde se ha construido realmente, pues tengamos la situación que estamos viviendo hoy en día. Juan David, de ahí yo creo que surge una pregunta imprudente un poco y es, ¿por qué si ya se dio la intervención de Sanitas, y ahora vamos a hablar específicamente de eso, por qué el grupo quiere mantener una EPS que solamente da problemas, que no es negocio? ¿Por qué? ¿Por qué mantenerse con esa EPS, entendiendo además que el gobierno pues está totalmente en contra de las entidades como tal? Yo creo que es un tema de principios, ¿sí?, de la organización y de los lineamientos que el presidente de la propia organización del grupo ha dado. Es probable, Cristina, que lo más fácil sea, como algunas otras APS hicieron, decirle al gobierno: me voy, autoríceme que yo me vaya, sí, si quiere se la regalo, cójala. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de números, y seguramente si aquí no estuviera yo, sino el presidente financiero, sí, pues daría otra respuesta, sería la salida fácil. Pero eso no hace parte del ADN de la organización, que lo que intenta es prestar un servicio de salud bueno. Yo creo que quienes tenemos la fortuna de estar sanos, de pronto con algo por dentro que no nos han encontrado, pero sí, sanos, no valoramos lo que significa tener la angustia de tener que ir a golpear y a rogar prácticamente por la atención de una persona, de un pariente. Entonces, ¿por qué seguimos y con la misma energía del día 1, a pesar de la arbitrariedad de la que ahora conversamos? Sí. Es porque creemos que quienes confiaron en nosotros como pacientes no pueden recibir de nosotros displicencia ni rechazo. Y porque además tenemos un grupo humano maravilloso en diferentes labores, porque sí, esto es un grupo muy grande. Entonces tenemos médicos que han dado la pelea, han sido resilientes, acompañan la visión de servicio que tenemos, enfermeras, personal asistencial, personal administrativo. Yo, digamos, en la cabeza tengo que generamos algo más de 12,000 empleos directos, y también es decente con la gente que ha compartido con uno, tratar de demostrar que se puede hacer las cosas bien, que cuando se es víctima de una injusticia se acude a la justicia para que remedie lo que está pasando, con la convicción de que lo que queremos es seguir aportando en el sistema de salud, que así el gobierno quiera acabarlo no lo va a lograr, porque la gente va a seguir existiendo y se va a seguir enfermando, y algo tendrán que hacer. Juan David, uno lo oye a usted y entonces uno queda con la idea de que las EPS son una hermanita de la caridad, mientras que el gobierno nos está diciendo que las personas que han manejado las EPS durante todo este tiempo han sido unos bandidos, y eso es lo que han dicho en diversas reuniones, no solamente el presidente Petro, sino la exministra Corcho, el doctor Jaramillo, en fin. ¿Qué respuesta tiene ante eso y qué le responde al gobierno? Yo no puedo hablar por otras EPS. Yo conozco básicamente Sanitas. Lo que yo puedo decir son dos cosas. La primera, insisto, el diseño institucional del sistema de salud no lo hicimos nosotros, lo hizo el Congreso, ¿sí? Con el gobierno de turno en esa época, y se ha venido, yo creo que perfeccionando en el paso de los años.
y hemos cumplido con las reglas que gobierno a gobierno se han venido, digamos, implementando para poder participar en el sistema. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que cuando uno empieza a hablar con los técnicos del sistema, dentro de lo cual yo, Cristina, no lo soy, pues llama la atención índices, un poco de siglas que uno no entiende muy bien al final de lo que se trata. Sí, nadie entiende qué es la UPC ni los máximos presupuestos y todo. Y ahora yo puedo intentar explicarle como yo lo he logrado comprender, pero todo eso lo que hace es que deshumaniza el sistema de salud, que yo creo que es lo que una EPS como la nuestra no quiere que pase, ¿cierto? Y por eso seguimos, si quiere, tercamente dando la pelea institucional para poder reparar lo que creemos nosotros que se ha desorganizado por cuenta del gobierno en lo que tiene que ver con nosotros. Solo estoy hablando de nosotros. Entonces se deshumaniza el sistema porque, claro, que si la UPC es suficiente o no, que si los presupuestos máximos están bien o no están bien y tal, al enfermo que está esperando un tratamiento, pues digamos, no le importa. Le importan sus medicamentos, su atención, que le llegue la salud a su casa, no solamente a esa persona, sino a la familia. Estoy de acuerdo, y yo creo que lo que está pasando es que la discusión que ha querido plantear el gobierno lo que está llevando es justamente a deshumanizar el sistema. Y parecería que no le importa, porque quieren tratar como de tirar una cortina que no deja ver lo que está pasando. Entonces, pues nosotros, desde la EPS, hablando de la intervención, ¿cierto? Pues otra vez, sí hay fallas en esas cosas técnicas, y no lo hemos dicho solo nosotros, lo ha dicho entidades como la Contraloría, la Corte Constitucional, que desde el punto ya de vista técnico dicen, oiga, el sistema de salud es mixto, el gobierno, el Estado colombiano tiene unas responsabilidades y tiene que cumplirlas y no lo ha hecho, ¿sí? Y yo creo que ahí empiezan un poco las incomodidades de la administración actual. Nosotros tratamos de cumplir y ojalá pronto logremos que se ejecute el fallo de la Corte y volvamos a estar al frente de la EPS. Hoy en día, a pesar de que la decisión ya lleva un poco más de un mes, ya casi vamos para 2 meses, seguimos sin retomar la administración de la EPS, pues seguimos tratando de cumplirlo hasta donde sea posible. Pero el sistema es mixto. Si no se cumplen las cargas que tiene que cumplir el Estado, no diseñadas por nosotros otra vez, pues el particular, no en el caso de EPS Sanitas, sino en el caso del sistema de seguridad social, no van a poder cumplirlo. De pronto eso es lo que quieren, acabarlo de esa manera. Pero entonces vamos por partes. ¿Por qué fue la intervención a la EPS Sanitas? La motivación que tuvo la Superintendencia Nacional de Salud obedecía que no se estaban cumpliendo uno de los requisitos de habilitación financiera y que el nivel de quejas de usuarios de EPS se había incrementado a un número que les parecía que daba para que debían tomar control de la empresa. Explíquenos qué es lo del tema financiero para las personas que no somos expertos en salud. Otra vez es el tema técnico. Desde la regulación se han establecido un poco como podría pasar con un banco, que hay algunas relaciones que tienen que hacer entre balances, cuentas contables y arrojar unos índices, ¿sí? Que si no están por encima de un parámetro, pues entonces como que prenden una alerta, una alarma, y si eso no se mejora, pues entonces otra vez somos entidades vigiladas, controladas, el sistema es mixto, el Estado tiene mucho que ver, el Estado puede intervenirlas, ¿para qué? Para garantizar que eso se corrija y no se vaya a presentar una afectación en la prestación del servicio. ¿Qué llama la atención y que es un poco la discusión que nosotros sometimos al conocimiento de los jueces? La intervención de EPS Sanitas se da en abril del año 2024, pero justamente en septiembre-octubre del año 2023 se había hecho el trámite de renovación de la licencia de funcionamiento, por explicarlo coloquialmente.
como somos vigilados, el Estado autoriza o no que participemos. Y en octubre, más o menos, se nos había dado la renovación por 5 años más, hasta el 2028. Y desde ese momento hasta abril no había pasado nada drásticamente diferente a los datos que habíamos nosotros entregado. O sea, no se entiende cómo les dan la licencia, pero al mismo tiempo entonces los intervienen. Unos poquitos meses después los intervienen. Yo creo que ahí es el primer punto, es una motivación claramente política. Y a pesar de que el gobierno ha querido encasillarnos como actores políticos, Cristina, no somos actores políticos, no nos interesa participar en política. Hay una narrativa que el gobierno ha querido presentar de nosotros que no es verdad. Defendemos lo que creemos que debemos defender, que es el sistema en el cual hemos participado, digamos, en su construcción, reconociendo que hay cosas que se pueden mejorar, pero que el sistema no es ni malo ni perverso como lo han querido ver. En eso no vamos a flaquear. Pero no nos interesa controvertir políticamente con el gobierno, así el gobierno quiera llevarnos a ese escenario que tratamos de no dejarnos llevar allá. Durante esos 5 meses, ¿cómo era la relación con la superintendencia? Porque me imagino que cuando se prende la alarma, inmediatamente los llaman y les dicen, miren, esto está sucediendo, no. Cuidado. Siempre me imagino que hay una alerta. ¿Ustedes tuvieron una conversación o cómo es esa relación con la superintendencia? ¿O ustedes creen que está actuando políticamente y más como una policía, una superintendencia como policía política y no como una entidad que lo que hace es defender a los usuarios? Yo creo que la relación con quien a uno lo controla en cualquier sector de la actividad económica, de la vida económica del país, pues tiene que ser una relación con una autoridad respetuosa, en donde ellos tienen preguntas, el empresario o el particular las responde, donde hay cosas que no funcionan bien, se hacen planes de mejoramiento y tal, y así hemos funcionado todos estos años. Es que se me olvidó decirle algo y me devuelvo un poquito. El gobierno dice que todos son unos zampones, que todos... Sí. Yo he dicho en varios escenarios, hablando por nosotros, a nosotros nos revisa la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría, pues nos han llevado a muchos otros escenarios. A hoy, ¿hemos tenido investigaciones? La respuesta es sí y muchas. ¿Ha habido algún fallo contrario al grupo o a un ejecutivo del grupo? Nunca. ¿Sí? Entonces, que nos investigan, pero por favor, es que lo han hecho y lo van a seguir haciendo y bienvenidas todas las investigaciones. Pero no hay ningún fallo en contra de nadie de nosotros en ninguna época. ¿Sí? Hemos pasado, pues en el último tiempo, han sido contralores Sandra Morelli, Edgardo Maya, Felipe Córdoba, el contralor actual. Hemos tenido investigaciones en la Contraloría, muchísimas. Todas han salido bien. ¿Por qué? Porque se explica y los entes de control se dan cuenta que no hay nada mal hecho. Entonces, volviendo, para no... La relación con la superintendencia ha sido una relación cordial, como durante todos los años de operación. Pero no hubo ninguna alerta, no hubo nada que llamara la atención. Nosotros ni un plan de mejora. Nosotros habíamos hecho 2 cosas. Habíamos presentado una carta que suscribimos de manera conjunta y esa carta fue pública. Nos acompañaron Compensar y Sura, tal vez 2 años antes de la intervención, quizás, diciéndole al gobierno, oiga, hay cosas que nos están preocupando y vemos que si no se corrige algo, esto puede generar una situación difícil de administrar, difícil de manejar. No hubo ninguna respuesta, ¿sí? Entonces yo calificaría es cómo ha sido la interlocución con el gobierno, porque finalmente la superintendencia, ¿no?, hace parte del gobierno. Y diría que la interlocución no ha sido buena porque la posición de nosotros argumentada va en contra de lo que el gobierno piensa y creo que han optado por callarnos. Y yo creo hoy en día que la intervención fue eso, fue buscar una forma de impedir que nuestros argumentos vehementes respecto de la defensa del sistema no se conocieran. ¿Por qué? Porque le generan ruido
a las, digamos, posiciones del gobierno, de los ministros que han pasado por la cartera de salud y de los superintendentes. Entonces, pues eso es lo que ellos argumentan. Nosotros estábamos convencidos que no. Y entonces acudimos en una estrategia integral desde el punto de vista legal a activar diferentes acciones. La primera que ha dado resultado es una acción de tutela que se presentó en la Corte Suprema de Justicia en primera y en segunda instancia. No se resolvió favorablemente, pero por un tema otra vez técnico, de que había otro mecanismo de defensa judicial en opinión de la Corte Suprema, y al llegar al escenario de revisión en la Corte Constitucional pues sentencia 760, el tema de salud en la Corte ha sido un tema grueso, decide revisarla y la estudia de fondo. Y al estudiarla de fondo se da cuenta que el argumento de esta intervención es ilegal porque omite una gran cantidad de cosas que debería haber tenido en cuenta y que hacen parte de un derecho que tenemos, que es el debido proceso, que puede ser incómodo para aquello que suena como arbitrario o una posición de poder, pero existe y se respeta. Concluyen que efectivamente era una actuación ilegal por parte del gobierno y deja sin efecto todo lo que tiene que ver con la intervención de la EPS, es decir, la resolución, un par de resoluciones del año pasado y una resolución que se produjo este año para prorrogar por un año más la intervención. Es un fallo de tutela que debe cumplirse muy pronto. Nosotros hemos sido respetuosos porque creemos que actuar por las vías de hecho no es el camino. Hemos pues solicitado a la Corte Constitucional recientemente que por favor haga algo para que cumplan con el fallo, que quiere decir que devuelvan la EPS a los dueños, que se reactiven órganos digamos del gobierno corporativo como la Asamblea de Accionistas, que a nosotros nos la suspendieron sin tener facultad para ello también, y poder retomarla y hacer un plan de choque dirigido a tratar de mejorar el servicio de los usuarios hoy en día, que es lo que nos preocupa. Juan David, pero hay una pregunta importante y es, durante todo este tiempo que la EPS estuvo intervenida, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo sacan? ¿Las personas que trabajan con ustedes ya no van más? ¿O cómo es eso? Porque según lo que usted nos cuenta, los resultados han sido caóticos para los usuarios, para los enfermos, para las familias, Entonces, ¿qué hacen durante todo este tiempo? ¿Ustedes tienen algo que ver o solamente es el gobierno el que actúa y el que toma las decisiones? Por ponerlo así, se sacrifica un poco de rigor jurídico. Sí. El gerente de la EPS lo nombró el gobierno, el superintendente, como interventor. Él ha traído un staff y es el que está administrando la empresa, por utilizar una expresión fácil para que entendamos. Obviamente allí hay gente que trabajaba, pues que sigue trabajando en la EPS, pero el problema es el lineamiento en la administración, ¿sí? Yo en la cabeza tengo un dato que me parece es tremendamente que ilustra muy bien. En la época en que el grupo estaba al frente de la administración de la EPS, con unos esfuerzos gigantescos trataban de tener el pasivo corriente, que es, digamos, las cuentas por pagar a proveedores por la operación normal. Pagábamos más o menos a 35 días y privilegiábamos el pago a la red de prestadores de servicios de salud, que incluye IPS y, por supuesto, gestores farmacéuticos. Lo que hemos oído, pero no tenemos datos oficiales todavía, pues porque no estamos al frente de la administración, es que hoy en día está por encima de 90 y quizás llegando a 120 días el pago. Eso es una decisión corporativa de administración. Entonces, lo que quiero decir es, claro, allá hay mucha gente que son empleados de EPS y que siguen trabajando, pero las líneas de administración no se discuten con el grupo y son del resorte exclusivo del interventor, su equipo, y yo me imagino que lo que hace es
recibir alguna indicación por parte de la superintendencia. ¿Ustedes saben qué van a recibir? Porque no. Hemos escuchado que los estados financieros pues los están escondiendo porque nadie los conoce, no solamente para Sanitas, sino para la nueva EPS. Entonces, ¿qué van a recibir ustedes? Y cuando lo reciban, ¿qué van a hacer? Cuando vean si realmente es un desastre, ¿qué van a hacer ustedes para poder como sobrellevar esa difícil situación y poder volver a prestar ese servicio que ustedes prestaban antes a los usuarios? ¿Qué vamos a recibir? No tenemos claro en términos de números, Cris. No sabemos qué vaya a pasar. Tenemos preparado un plan para recibir la EPS que supone una auditoría forense en diversas áreas, sí, no solo contable y financiera, sino también en sistemas, en custodia de información, todo ese tipo de cosas. Y eso tendrá que dar unos resultados y cuando los tengamos, vuelvo a hablar. Encantado las veces que me quieras invitar y te cuento qué encontramos. ¿Y qué va a pasar con los recursos? ¿Qué ofrecemos? Los recursos, que es lo más importante, porque me imagino hoy en día el tema de los recursos, y vuelvo y digo a nosotros, el tema del giro directo como lo tenían organizado, de verdad que es que no es un tema que a nosotros nos afecte porque nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Entonces, si quieren pagar directamente, perfecto, ¿sí? Siempre y cuando lo hagan adecuadamente. ¿Cuál es el compromiso del grupo y fundamentalmente del presidente de la organización? Trabajar incansablemente y hacer el esfuerzo hasta donde nos sea posible para poder sacar adelante la operación de EPS Sanitas, ¿sí? Otra vez, la salida fácil sería decir, la acabaron, ahí la tienen y nosotros nos vamos, pero no, es todo lo contrario, es trabajar incansablemente, poner al servicio de la EPS todas las áreas del grupo, de los pacientes que puedan tener un resultado adecuado y por supuesto seguir trabajando en el perfeccionamiento del sistema. Y una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo y es, hay una preocupación y es que la Corte Constitucional pues ya dijo que la UPC no es suficiente y pues esperamos y no hay acciones, mejor dicho, el gobierno no ha hecho nada por cumplir el fallo de la Corte y ahora estamos viendo que ustedes pues ganaron lo de la intervención y tampoco les han devuelto la EPS. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay fallos y no se cumplen? Yo creo que el gobierno solo le gusta cumplir los fallos en donde le dan la razón. Y los fallos en donde no le dan la razón, intenta volverlos un hecho de reflexión política y de persecución que es inexistente. Los fallos de la justicia tendrán que cumplirse, ¿sí? Se demorarán más o menos y tendrá que hacerse justicia en un estado como el nuestro, Cristina. Nosotros somos abogados y esto me da fácilmente para planteártelo a ti. Somos un estado democrático y de derecho, en donde las diferencias se resuelven ante los jueces, ante la rama judicial del poder público. Si eso no se respeta, lo que se está es atentando contra el Estado de Derecho. Pero es que eso no debería pasar porque es que antes pasaba algo, inmediatamente se tomaban acciones. Esto vemos que pasa y pasa el tiempo y no vemos acción alguna. Pero yo ahí trato de hacer una distinción, por lo menos en este tema. Okay. ¿Sí? Y es, los jueces y las cortes han actuado y están actuando razonablemente de manera oportuna con los temas normales de congestión de la Administración de Justicia. Okay. Claro, falta un paso que es el cumplimiento en lo que tiene que ver con nosotros y estamos confiados de que la Corte pues revisará nuevamente el tema, tratará de aclararle al gobierno esas inquietudes que tiene sobre cómo debe devolver, qué debe devolver, a quién debe devolver, sí, que son como preguntas que ya están respondidas, pero que quiero ser enfático en una cosa, eso no interrumpe el cumplimiento del fallo. Ni las aclaraciones, ni el incidente de nulidad que el gobierno ha propuesto interrumpen el cumplimiento. Ellos lo están usando como excusa para no cumplir y yo creo que la Corte ya en breve debe pronunciarse también sobre eso y pues que se cumpla el fallo es que nos devuelvan la EPS y ahí pues tendremos ya
un escenario diferente hacia adelante. Juan David, muchísimas gracias por esta conversación y a todos los que nos ven todas las semanas, un abrazo grande y que sigamos conversando sobre ese tema tan importante que nos duele tanto a todos como es la salud de los colombianos. Muchas gracias.